¿Cómo vamos a salir del A ver. cepo si tenemos que pagar deuda externa en efectivo? Digamos, mi opinión personal en la salida del cepo la veo larga. Ariel, ¿seguís asesorando? ¿El comité asesor del presidente sigue funcionando? ¿Vos estás ahí? Sí, sigue vigente con su actividad acotada, pero sigue vigente. Ajá. ¿Por qué Y acotada en medio de este lío? ¿Hay actividad acotada en medio de tanta incertidumbre? Bueno, porque las decisiones ejecutivas pasan por el Poder Ejecutivo, no pasan por el Consejo No, claro, Asesor. obvio. Obvio, obvio. Pero digo, hay tantos Nosotros dimes y pensamos, diretes, no estamos nosotros jugando en bajo el teoría agua. pensamos cuestiones de largo plazo que no atañen, por ejemplo, a lo que se está discutiendo ahora, que me gustaría discutir, ¿no? El acuerdo con el fondo y los efectos claro, ahora no vamos a de la meter ahí. economía que implicaría, no estaban hablando de cuestiones de largo plazo también. O más, Claro, más claro. vale no largo plazo, sino estructurales. Ariel, solamente para tener conocimiento, digamos, vamos a hablar de la coyuntura pura, que no es de lo que va ese consejo asesor, pero ya que estamos hablando con un asesor del presidente, es interesante saber qué, digamos, por dónde andan, qué están evaluando, viendo, asesorando. Bueno, mirá, lo que esta es una opinión particular mía. Sí, sí, Lo que sí. implica el acuerdo con el fondo es un acuerdo de facilidades extendidas, no un stand-by, que permite, primer cuestión, no tan estructural, porque esto siempre sucede en Argentina. Argentina no podía seguir así pagando en efectivo su deuda externa. O sea, cuando vos tenés deuda externa, para el no economista hablo, que es lo que más me importa, para cuando vos tenés deuda externa tenés vencimientos. Tenés vencimiento de intereses y vencimiento de capital, el capital prestado. Los países normales renuevan el capital prestado y pagan en todo caso en efectivo los intereses, en este caso si es deuda externa pública, deuda pública externa, con superávit fiscal. Más ingresos impositivos que gastos. Punto. Pero acá necesitamos no superávit fiscal primario, sino cuando comparas tus ingresos tributarios, no solo con los gastos corrientes, sueldos, pago de proveedores, etcétera, sino también con los intereses y agregale las amortizaciones de la deuda. Entonces, ¿de dónde saco los ingresos, los flujos para pagar la deuda en Argentina? Y bueno, hago un brutal ajuste de gasto público, digamos, a la situación Sí, que llegamos después de la gran crisis que ya nos estamos olvidando del 2023, donde sí. eludimos, yo diría definitivamente, la posibilidad de dos hiperinflaciones. Yo te hablo de los temas, ¿viste? Vos me conocés. Entonces, volviendo al punto, Sí. el acuerdo con el fondo era necesario para, te lo digo yo sin filtro, como director del Centro de Estudio Productivo, profesor Uva, para reestructurar la deuda. Argentina prácticamente, este gobierno, independientemente si era Milei o no era Milei, estaba en default. No accede aún a Claro, los claro, mercados no. voluntarios de Sí. deuda. Por lo tanto, yo no puedo renovar el vencimiento de la deuda. Es como ir al banco y que el banco te exija que vos pagues en efectivo de tu pyme, de tu cash flow, de tus ingresos por facturación, toda la deuda que tenías. ¿Ok? Entonces, este acuerdo lo que permite es 4 años, es una reestructuración de deuda, en este caso exclusivamente del Fondo Monetario, porque, digamos, la otra deuda ya está reestructurada, se tiraron todos los vencimientos para estos años, pero los vencimientos con el fondo, digamos, y además se pidió prestado al fondo para pagarle a los acreedores privados durante Macri. O sea, esta deuda que se le cuestiona a Macri hay que tomar en cuenta, cuestión o no cuestión, que la deuda fue para reemplazar, para sustituir a acreedores. Sí, sí. Bien, en la situación que estamos es que Argentina, al no acceder al mercado voluntario de deuda, tiene que pagar en efectivo. ¿De dónde saca los dólares? Los ingresos tributarios no alcanzan. Por más que vos tengas superávit fiscal primario, Y pero tenés que este validar el acuerdo, Banco Central.
Pero este Eso es acuerdo lo que con el pasa. fondo, Sí. acuerdo con el fondo que se viene, ¿le va a permitir a la Argentina bajar el riesgo país de forma tal que vas a poder refinanciar la deuda? ¿Y cuándo? Bueno, ahí está el punto que estaba averiguando, no tengo la respuesta. ¿Cuánto tardó? Dejo acá la inquietud que la voy a averiguar, si querés después te la tiro. Sí. ¿Cuánto, digamos, confieso, recién me levanto, estoy tomando café, cuánto, esto me surgió ayer, cuánto tardó Argentina en volver a los mercados voluntarios Sí. después del default? Mirá hasta dónde me voy, para poder comparar históricamente. Después del default de deuda pública, interna y externa del 88-89. Es decir, pasa el 90, pasa la segunda hiperinflación, ya pasó la primera, pasa el plan Bones, viene, pasa el plan Bujibón, fracasa, etcétera, etcétera. Convertibilidad, se estabiliza la economía. No es enseguida que un país accede a los mercados voluntarios de deuda. ¿Por qué? Analogía, perdón, y el dato, perdón que sea desordenado, que quería tirar. Lo positivo de esto es que durante los próximos 4 años, los vencimientos de capital adeudado al Fondo Monetario, que nos apretaban más o menos en 15.000 millones de dólares ya, digamos, a tener a mano, y que teníamos que pagar cash, o de los dólares de la soja, o donde sea, que es lo que inhabilita abrir el cepo. Convengamos. ¿Por qué no podemos abrir el cepo? Porque nadie nos presta. Y además porque los argentinos no creen en la sociedad argentina, punto. Por lo tanto, no le van a prestar al Estado así nomás. Entonces, durante 4 años no vamos a pagar vencimiento de capital, sino solo intereses. Ese es un alivio fundamental. Ahora, el proceso de un país, así como de una empresa, de salir de una quiebra, porque caer en default es que tenés a tu empresa quebrada, no podés pagar las deudas, lleva, según el Doing Business del Banco Mundial, si mal no recuerdo, en países normales lleva de 2 a 3 años una empresa. Un país como Argentina, ¿cuánto le va a llevar? Muchísimo tiempo. Pero tenemos ese tiempo, pero también, ya sé que no joda, pero por eso tenemos no estoy en el Poder Ejecutivo, sentirle, soy asesor. Porque, pero tenemos, vamos a tenemos tiempo para que justamente se dé ese proceso de baja paulatina del riesgo país, aumente, digamos, salida del cepo, refinanciación. La ansiedad nos carcome. Yo diría, y también, pero más que la ansiedad, los vencimientos nos carcomen, los vencimientos de deuda. Por supuesto, pero fíjate que se mezcla con lo del cepo. ¿Cómo vamos a salir del cepo si tenemos que pagar deuda externa en efectivo? Entonces, primer punto positivo, yo veo, digamos, mi opinión personal en la salida del cepo la veo larga. Hay cuestionamientos, que Macri salió antes del cepo y entonces sí, hubo un salto inflacionario, pero heredamos un Banco Central más quebrado aún que lo que heredó Macri. O sea, ¿qué quiere decir la salida del cepo? ¿Qué quiere decir la salida del cepo? La veo larga. Y que hay que acceder a los mercados voluntarios de deuda primero. Esa es mi opinión. Y que este acuerdo con el Fondo Monetario lo habilita. ¿Sí? Entonces lo que quería averiguar era, después de la convertida, que fue en abril de 91, ¿cuánto tardamos en acceder a los mercados voluntarios? Yo creo que fue rápido, no lo tengo el dato, no quiero decir cosas. Y después, bueno, digamos, yo lo cuestiono. Ariel, ¿vos no ves que haya una salida gradual como la mayoría está de acuerdo, digamos, ¿no? No, él dice que sí, él dice que sí. Sí. La definitiva la veo larga, ¿viste? O sea, está claro eso. Ahora, hay que testear los mercados, hay que cada vez que vos abrís una canilla, como explicaba recién Arriazu, vos tenés el stock de deuda de importaciones que tenés que pagar, es decir, impago. El default implicó defaultear a los importadores. ¿Está? Fíjate que Caputo, perdón que traiga a colación un tema que me obsesiona, disculpame, Claudio. Sí. No, dale. Caputo reveló cuando hacen el Toto Caputo, cuando hacen análisis, dice, pero acá hay una deuda declarada
de entre 50 y 60 mil millones de dólares con los importadores. O sea, no teníamos ni dólares para importar una tuerca. Bueno, vengan. Claro, vinieron y la deuda que se reveló, corregime vos, Claudio, que está más en la coyuntura, es más o menos de 15 mil, o sea que había, no sé, 40 mil millones de dólares de deuda, no digo dibujada, pero sobrefacturada por la brecha cambiaria. Vos fijate a qué nivel habíamos llegado. Perdón, me desvié, me habías preguntado algo, disculpa. No, que decía, vos hablabas de la ansiedad y de la baja del riesgo país, que ahora estamos viendo estos días que después de por lo menos un anuncio del gobierno, no del fondo, pero un anuncio del gobierno del acuerdo con el fondo, no ha bajado ni un poquito, porque uno puede pensar, bueno, ya es evidente que están más cerca de lo que antes estaban, ¿no? O sea, lo tenemos en 750 puntos y hace algunos meses estaba en el orden de los 500 puntos. Entonces, ¿qué está pasando ahí que ni siquiera se puede reducir, aunque sea un poquito? Bueno, yo creo que la firma concreta del acuerdo con el fondo, no sé, ya los pasos formales se me escapan, que falta, digamos, todavía, también ida y vuelta del acuerdo con el Congreso formal, etcétera, etcétera. Una vez que esté todo atado, va a tener un impacto positivo en los mercados, sin duda, sin duda. Ahora, la baja profunda de riesgo país que todos buscamos se logra con reformas estructurales. No solo con el acuerdo con el fondo, acceso a un mercado voluntario, sino demostrando que Argentina va a tener superávit fiscal durante las próximas décadas. Escuchame una cosa, Ariel. Lo logra con reformas estructurales, que está adentro del acuerdo con el fondo. Yo te lo revelo. Sí. Ahora, este acuerdo con el fondo, ¿le va a permitir al gobierno intervenir en el mercado? Ayer recién lo escuchaba a Riazu diciendo, y si vienen dólares, pero no te dejan usarlo, que tienen la vidriera, ¿para qué hacen ese acuerdo? No sirve para nada. ¿Vos qué crees? ¿Que va a servir para intervenir o no? Yo creo que de hecho sí. Porque vos lo que haces es no soy experto en temas jurídicos de concurso de quiebra, pero cuando tenés una quiebra se llama subrogación de acreedores. Sustituís un acreedor por otro. ¿Tá? Entonces, digo, estas letras intransferibles del Banco Central, por las cuales Argentina, para pagar la deuda, chafó, por no decir predó, robó demasiado, predó las reservas, se las captó las reservas para pagarle en efectivo al fondo, una barbaridad atómica que de Néstor Kirchner a esta parte hicimos, ¿no? Entonces, lo que va a hacer ahora el fondo es, yo me quedo con las letras, ahí está la discusión a qué valor. Y te doy dólares a cambio, esos son dólares frescos que van a constituir de las reservas brutas, que había muchas deudas, ahora va a tener una cosa que diga, en vez de papelitos pintados del Tesoro Nacional, que es el que ejecuta el gasto, la Secretaría de Hacienda, es distinta en teoría, en Argentina no tanto, del Banco Central, lo vamos a hacer todavía más escindido. ¿Ok? No, pará. Esta deuda ahora la tengo con el Fondo Monetario. Eso es muy fuerte también para los inversores institucionales, diría, y los grandes fondos de inversión. Entonces, en vez de tener acreedor el Banco Central al gobierno argentino, que defaultió más de 8 veces en su historia, ahora va a tener al Fondo Monetario. Y la reserva bruta se va a transformar en reserva neta, si salen las cosas bien. Pues depende pero si vos sos inversor, ahora después te vuelvo el tema de vuelta a la intervención, eso que me interesó lo que dijiste. Si vos sos inversor y ahora el Estado argentino le debe más dólares que antes al FMI, que hay que garparle, el FMI también te da un plazo de gracia, pero hay que pagar ahora, y le debes más que antes, le vas a deber, no sé, 10 mil millones de dólares más. ¿Por qué el inversor va a estar más tranquilo si ahora vos vas a tener que generar más dólares, pero para pagarle al fondo? ¿Por qué va a bajar el riesgo país si el inversor va a ver eso? Va a ver que vos tenés que producir más dólares para pagarle al fondo. Suponete, Claudio, que vos seas el Banco Central. Y decís, che, pará, necesito cobrar la deuda que tengo acá.
porque encima las reservas son de la gente. Quiero aclarar, el Banco Central no es del Banco Central, es de la gente. La gente que ahorra, la gente que tiene pesos, la contraparte de esos pesos son las reservas del Banco Central. Vino el Estado argentino y se las chafó. Entonces, che, Estado argentino, me doy vuelta, ¿no? Hago la ficción. Estado argentino, devolverme la guita. Eso es lo que ve un inversor hasta ahora. Ahora no. Me doy vuelta y digo, che, ahora mi acreedor es el Fondo Monetario. Me imprime me condiciona, conditionality se dice en inglés, digamos, la palabra que se usa. Me condiciona y me exige pagar. Eso no lo iba a pagar nunca. Los 70.000 millones de dólares, fíjate, Claudio, cuánto es. A ratificar, porque tengo varios números, porque esto no tiene un valor de mercado, de deuda pública en manos del Banco Central para chafarle las reservas y poder pagarle en efectivo al Fondo Monetario durante los últimos 20 años, no vale nada. No, está bien, pero, en el 2023 no vale nada. Ahora van a valer algo porque el Fondo Monetario te lo va a captar. Entonces vos tenés está bien, pero vos respondeme. No valía nada. Sí. Claro, vos tenías una deuda que no valía nada, pero tampoco pagaba, ahora valía cero, digamos. Claro. Pero esto es una deuda que va a tener el Estado argentino con el Banco Central, o sea, con el FMI. Entonces va a haber que esa deuda va a haber que pagarla. Son más dólares que vos debés. ¿Por qué el inversor? Pero si lo otro lo pagás, perdóname, cuando interpreto al presidente, cuando el presidente dice, no sé, tu colega, perdón, tu nombre era... Paula decía, discúlpame. Paula decía que el gobierno dice que porque esto fortalece las reservas con esta sustitución de acreedores, va a bajar la inflación, es porque en forma indirecta y fuerte va a bajar la inflación, porque va a tener más reservas en el Banco Central. Ajá. Pero te paso una pregunta, claro, ¿por pero qué? Una cosa. Una deuda que ahora va a tener valor. Va a tener valor, perdón. ¿Qué pasaba hasta ahora? Que vos emitías dinero, ¿sí? Que los argentinos en el extremo no querían, repudiaban, y eso generaba una suba de tipo de cambio y suba de inflación, porque el contrapunto de esos pesos que los argentinos tenían en su bolsillo y después repudiaban, bueno, se dan vuelta y dicen, ¿qué es? Hay dólares frescos acá, hay oro. ¿Qué hay? Nada. Un papel que dice letra. Ahora me doy vuelta y digo, ¿qué hay? Un papel que dice le debo al Fondo Monetario. Un inversor sí lo va a estimar eso, digamos. Bueno, le va a poner el valor. Estructurales que decías vos que hay en el acuerdo. Perdón, Paula, sí, vamos a las reformas estructurales, que es importante, porque creo que no se está hablando de eso. Pero antes de ir a tu reforma estructural, para un cachitito. Vos ahora vas a tener una deuda con el fondo que también va a generar no solamente... Perdón, Claudio, lo que quería... Perdón, Claudio, discúlpame. Bueno, ya me conoces, soy así. Lo que quería decir era que cuando vos tenés letra intransferible contra el Tesoro, lo que sucede es que se licúan. La contraparte de esa deuda son los pesos que vos tenés en el bolsillo. En cambio, la creencia con el fondo no se va a licuar. Esa es la gran diferencia. Cuando vos emitís una letra para que el Tesoro pueda pagar la deuda con la reserva del Banco Central, es decir, lo vaciás y lo quebrás, la emisión monetaria no tiene ningún respaldo. Ahora, si por suerte hay emisión monetaria como resultado que los argentinos quieren pesos, el respaldo va a ser una creencia con el Fondo Monetario y no con el Estado argentino que la licúa. Licuar significa te subo la inflación acá arriba y esto no te lo actualizo. Está bien. O sea, esa sería la lógica. El salario, los ahorros, la letra, los pesos, todo. Ahora voy a la otra cuestión y es la posibilidad, la posibilidad que vos decís, y para mí lo que manda el fondo ahora de dólares, los fondos frescos,
que veremos cuánto es, supongamos 10.000 millones de dólares. Sí. Caputo va a poder intervenir en el mercado. ¿Eso vos lo ves? Digamos, ¿por qué vos crees eso? Porque yo insisto con lo que recién decía Directa, vos lo que Arriazu, Arriazu decía, si no es para intervenir, y no sirve para nada, decía él. Vos decís, no, va a servir para intervenir. Bueno, no tenemos los datos, esto lo tiene el Poder Ejecutivo, digamos, claro. Y una vez que tengamos los detalles del acuerdo vamos a tener claro la cosa, digamos. Yo estoy de acuerdo con Arriazu, digamos. Todo esto se busca para darle más fortaleza al Banco Central, pero también para darle más liquidez. O sea, vos transformás reservas que eran un papelito pintado, ahora en reserva líquida. Nada más que se la debes al Fondo Monetario. Claro. ¿Verdad? Vos podés tenerlas a mano. Por eso te digo, a ver, para intervenir, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? No sé, ya es una cuestión de ingeniería financiera y hay que ver con qué, porque también está en discusión, recién lo estaban analizando, bajo qué esquema de sistema cambiario vamos a salir con este acuerdo con el fondo. Si vamos a seguir con el pensás, va a ser flotante, etcétera. ¿Cuál crees que le serviría a la Argentina? ¿Seguir con un crawling peg? ¿Ir a una flotación? ¿Ir a las bandas cambiarias? A la banda cambiaria, perdón. Me quedé pensando cómo contestar. No, pensá. Se hizo un silencio. No, está bien, acá tenemos nadie nos apura, nadie. ¿No? Bueno, listo. Me quedé pensando, digo, por lo siguiente. Si yo soy del Poder Ejecutivo, te voy a decir, mira, el subsidio fiscal es para siempre y eterno. ¿Ah? Yo no soy del Poder Ejecutivo. Yo lo que digo es, te van a testear continuamente, lamentablemente, por unos años más, no digo para siempre, si tu superávit fiscal es consistente. Dado eso que acabo de decir, habría cierta duda de que Argentina pueda sostener el superávit fiscal, porque la respuesta es política. ¿Cuál es la respuesta? ¿Y qué tengo de contraparte? Ahora sí voy a la política, Claudio acá me conoce. Vamos al costado político y que la oposición gane de vuelta el kirchnerismo. Pero pará, que vos te me fuiste a otra cosa. Sí, está bien, Pepe, yo te pregunté, ¿qué conviene? Seguir, esperá, ahora vamos a lo político porque... No, es que tiene que ver con eso. Si vos me decís, la oposición es racional tipo cambio flotante. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Y porque el traslado a precio no va a ser tan fuerte. Y además vas a tener consistencia fiscal. Pero si la oposición es kirchnerista, en 3 años, yo creo que no, alta probabilidad que no, en 3, pero lo decía igual con Macri y sucedió, o en 3 más 4, 7 años, las medidas de superávit fiscal se revierten. Las privatizaciones que aún están por verse se revierten y el Estado argentino entra de vuelta en déficit. Y no, está bien, pero un gobierno no. Pero un gobierno no va a tomar decisiones de política económica mirando a ver si la oposición dentro de 3 años es el kirchnerismo, ¿qué es eso? No, pero los acreedores sí. No, está bien. Los inversores sí. Vos me decís, el inversor que entra en el carry trade, quizás no, pero el inversor que entierra capital y genera empresas y reinvierte utilidades, y el inversor argentino y el empresario argentino sí, que vive acá, sí. El empresario argentino vive acá, sí. Guarda con eso. Claro que mira. ¿Por qué? Bueno, porque vos tenemos 4 años de plazo, en 3 años empezamos a pagar, o como pasó ahora, empezamos a pagar en el 2024, nos cayeron todos los vencimientos, ganó un gobierno de signo ideológico totalmente distinto, vamos a ver cómo se dan las cosas. O sea, como la veleta argentina es muy fuerte, ahí está mi respuesta, y todavía es probable, porque lo demostró ayer lo que pasó en el Congreso. Vos que tenés una oposición que no es racional y que te quema un auto en la calle, que no sabés cuál bien, la moda ahora es no saber cuál es el reclamo,
¿Cuál es el reclamo? Está bien los jubilados, pero concretamente, ¿cuál es el reclamo? ¿Cuánto es el aumento que se le pide a los jubilados? ¿Cómo se lo financia? ¿Y cómo se sostiene el sistema previsional? Está completamente tapado por una cuestión irracional, te lo pongo en el símbolo, de lo que lamentablemente le pasó al fotógrafo y se quemó el auto. No, decís, pará, ¿en qué país estamos? Y es muy frágil esto. Entonces, supongamos... El tipo de cambio fijo, es más, te diga, en el extremo hard peg, dolarización. A ver, espera, porque esa es mi opinión. Vea, vos lo que decís es, como Argentina políticamente es volátil, sí. Porque pasan 2 años y gana uno, pasan 2 años y gana el otro, entonces hoy en día lo que le convendría al gobierno es anclar el tipo de cambio, sí. seguir con, digamos, al 1%. Sí. Un tiempo más, no te digo para siempre, no te digo necesariamente 10 años como fue la convertibilidad, porque tenés que hacer cosas. Y ahí vamos al punto. Si vos no haces reformas estructurales, esta recomendación, entre comillas, es un escenario de, digamos, anclar el tipo de cambio, después vemos cómo, de qué manera, dolarización, convertibilidad, lo que sea, digamos, mínimamente que siga Crowley Peck, pero tiene sus cuestiones eso, lo de que siga Crowley Peck, porque en el fondo vos estás con un esquema de tipo de cambio flotante administrado con el Crowley Peck, de alguna manera. Sí. ¿Ah? Y además tenés una inflación que todavía no se le acerca, que está en el orden del 2%, una Argentina cara en dólares. El gran desafío que se viene ahora, por suerte, zafamos de una hiperinflación de 3 dígitos mensuales y de 4 dígitos anuales. Tuvimos con el 54%, eso estoy de acuerdo con el presidente, mensual, que Philip Kagan, perdón que cito un autor, nos dice que eso ya es hiper. Si no se hacía nada, caíamos en una hiper, que es muchísimo peor que la recesión que acabamos de pasar. Entonces, para que esto se sostenga, tiene que haber reformas estructurales en donde se incentive la generación de empleo a lo loco, para absorber a toda la población, no solo desocupada, sino con empleo frágil. Incluso que mejore los ingresos. Pero con este mercado de trabajo, ¿por qué digo eso? Eso en otro momento se le decía flexibilidad laboral. No significa despedir gente, sino que se pueda tomar gente y que despedir gente en todo caso, no por voluntad del empresario, sino porque está quebrada la empresa, porque puede pasar. Una empresa puede quebrar. Una pyme, por lo menos, tenga espaldas para sostener el despido y no quebrar porque tiene que pagar la indemnización. Y además, recuperar salario neto de bolsillo, que los aportes obligatorios a los sindicatos, obligatorio, confiscatorio, es un impuesto que nos cobran a todos los asalariados, lo saquen. Eso fue durante el gobierno de Alberto Fernández, si no mal no recuerdo. ¿Qué cosa es esa? No importa, es medio punto. No, es bajito. No, minga, dame medio punto más. Porque ahora la discusión, como dice Paula era, ¿no? Es bajar la inflación por debajo del 2,5%, por debajo del 2%, por debajo del 1%, y volver a estar alineado con Uruguay y Brasil. Donde Brasil. Pero mientras tanto, hasta que eso no suceda, hasta que la inflación no baje, tenés que seguir con este tipo de cambio administrado, el crawl del 1%. Sí. Hasta que pase que baja la inflación. Y yo hubiese hecho mi opinión de entrada, no Crowley Peck, sino directamente una convertibilidad. Pero bueno, nada, ya está. Estamos en esta ahora. Digo, porque hacer Crowley Peck deja dudas. Deja dudas. Por suerte. ¿Por qué deja dudas? ¿Por qué deja dudas? Y pues una cosa es que vos tengas por ley convertibilidad. Ya sabemos que las leyes son derogables. Pues por lo menos te asegura que hasta la asunción del próximo gobierno, que puede ser de acá a 3 años, después de 7 años, no va a suceder. Te da un horizonte largo. ¿Ok? Algunos también dicen hard peg. Hard peg sería dolarización formal.
Yo tengo dudas, ¿está? Pero bueno, eso te aseguraría un horizonte largo y te bajaría el riesgo cambiario y eso tracciona para abajo el riesgo país. Porque el riesgo país, en lo mejor de Macri, corregime, si mal no recuerdo, nunca bajó de 600 puntos. No, 500 llegó más bajo, llegó creo 400 y pico puntos, pero más o menos. 400, Digo, pero el perfecto. tema es este, pero si estamos Uruguay tiene hablando de... 100. Está Uruguay bien, pero tiene pará. 100. Pero Chile si tiene estamos 100. hablando, una cosa, si estamos hablando de una Argentina que no tiene dólares, que por eso tiene que recurrir al Sí. fondo, digamos, vos estás diciendo, no, bueno, menos mal que vienen a capitalizar el Banco Central. Argentina no tiene dólares, tiene reservas negativas. Bueno, Y capitaliza justamente el por Banco eso, sí. Central. Pero pará, pero por eso mismo está bajo cuestionamiento este crawling peg del 1%, porque, digamos, la inflación se te queda más alta, no tenés dólares, entonces no tenés cómo ir a una flexibilidad porque no tenés divisas para defenderlo. Entonces, la pregunta es, Bueno, lo vos... dijiste, no podés ir a tipo cambio flexible porque no tenés divisas para defenderlo. No es que el país no tiene las divisas, no la tiene el Estado argentino. Nadie le quiere dar al Estado argentino, sea un no residente o sea un argentino, dólares. Básicamente, en el extremo. Y lo único que le queda es cobrar los dólares de la soja de las retenciones. Seguimos en el mismo esquema. Ahora, veo los datos del balance de pago de la posición de inversión internacional del INDEC y me dice que Argentina es acreedora mundial. ¿Cómo es? Porque el sector privado está lleno de dólares. Claro, ¿Cuál era la tesitura del kirchnerismo? Prohibir que el sector privado acceda a sus propios dólares, prohibir la fuga de capitales, nunca la lograron prohibir, por supuesto, el capital huye, ¿sí? Y que vos puedas usar los dólares. Entonces, guarda con eso. Pero con este tipo de cambios, suponete que más... No lo tenga. El problema es que voluntariamente aparezcan los dólares. Y eso se demostró con el blanqueo. Aparecieron 20.000 millones de dólares. ¿Y cómo haces ahora para que el sector privado, que es como vos decís, tiene decenas de miles de millones de dólares fuera del sistema financiero, bueno, vuelva a traerlo? ¿Cómo haces? No veo tanto, yo, digamos, en mi opinión, ojalá no hubiésemos recurrido al fondo originalmente, no tuviéramos que recurrir al fondo. Habría que hacer de cuenta, entre comillas, como sociedad, que el fondo no está para salvarnos, no es el prestamista de última instancia. El prestamista de última instancia son los dólares de los argentinos. Entonces, ahora el paso es ese, ahora te respondo lo que dijiste, pero ahora el paso es el siguiente. El fondo te da, recapitalizás Banco Central, tenés más reservas líquidas para intervenir, a discutirse, ¿no? Tenemos que ver el acuerdo finito. Y vas a acceder a los mercados voluntarios de deuda, es decir, vas a tomar ahorro externo para financiarte. ¿Qué me gustaría a mí, ideal? Que tomes ahorro doméstico para financiarte. Ahorro de los argentinos para financiarte. Tomar voluntariamente, ¿no? Que vengan los argentinos y decir, tomá los dólares, ¡pa! Pues sí, es imposible, ¿no? Sucedió varias veces en la historia.